Hola mis queridos hermanos, desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, hoy vamos a hablar acerca de cómo mantener nuestro hogar libre de las garras del demonio, cómo mantener nuestro hogar apartado de la perversidad del maligno. Y vamos a poner nuestro corazón en las manos de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón a Cristo para que el mensaje llegue, para que el mensaje pueda ser recibido con humildad, con deseos de que produzca grandes frutos en nosotros, en nuestra vida, tomarlo de la mejor manera posible, que sea para nuestro bien, para el bien de nuestra familia y para gloria de Dios. Vamos a recordar aquel momento en la vida de Jesús, cuando estando él en Jerusalén, que entró al templo, la casa de Dios, y encontró aquel templo que era casa de oración, convertido en un mercado, haciendo negocios, muchos de ellos negocios sucios, muchos vendían mercancías, usando el templo de Dios para todo menos para lo que Dios le había destinado, que era para orar. Orar es encontrarnos con Dios desde aquí, desde la tierra, ponernos en comunicación con el Señor. Así nuestro hogar es templo de nuestras vidas, es templo de nuestro cuerpo, es templo de nuestra paz, es el templo de nuestra familia, donde Dios nos ha organizado para crecer, para formarnos, para ver buenos ejemplos, para formar hombres y mujeres de bien, hombres de Dios, que podamos vivir nuestra vida según la voluntad de Dios, amando, haciendo el bien, perdonando, mostrando misericordia con nuestros hermanos, mostrando compasión. Y vale la pena recordar, mis hermanos, que misericordia es dar a quien no se merece. Y eso hace Dios con nosotros. Por eso bien, en la única oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, dice: perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así nosotros debemos aprender, si esperamos ser perdonados, también tenemos que aprender a perdonar. Y también en uno de sus pasajes bíblicos el Señor dice: ámense los unos a los otros como Dios nos ama, y sean misericordiosos entre unos y otros, como misericordioso es nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, si nuestro hogar es el sagrario de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo el sagrario del Espíritu Santo, recordemos que un pedacito de Dios mora en nosotros, es esa alma que el Señor un día reclamará para llevar al cielo después de un juicio, donde dice la palabra que seremos juzgados por el amor. Si queremos mantener nuestro hogar apartado de la perversidad del demonio, vamos a tomar en cuenta estos siguientes aspectos.
Dice la palabra de Dios que nuestra lengua ha sido encendida por el mismo infierno para ser instrumento de perdición para muchos. El primer punto que vamos a tomar en cuenta: no permitamos que nuestro hogar se convierta en nido de lenguas perversas. No permitamos jamás que ninguno de nuestros familiares y amigos que visiten nuestro hogar vengan con cuentos, con chismes, con intrigas, siendo ciertos o siendo falsos. En la gran mayoría de las veces vienen impregnados de la ponzoña del demonio, del enemigo de las almas, del enemigo del amor, del enemigo de la paz y de la unión. No nos prestemos nosotros para ser cómplices de la perversidad del demonio cuando intenta mancharnos, siendo copartícipes de chismes, de cuentos perversos, malintencionados, de reclamos que no nos competen. Cuando un hermano, con razón o sin razón, te venga a hablar de otro, sugiérele que hable directamente con la persona implicada, con la persona a la que compete la queja, el reclamo, la duda. No manches tu alma con comentarios innecesarios, con cuentos vanos. Dice la palabra de Dios que tendremos que rendir cuenta delante de Dios por cada palabra innecesaria que haya salido de nuestra boca. En segundo, hermanos, no prestemos nuestro hogar para actos inmorales. Enseñemos a nuestros hijos y demos ejemplo en nuestra familia de la moralidad a la que llama Dios. No permitamos que nuestro pecado contamine a nuestros seres queridos. Dice la palabra: ay de aquel que haga caer a uno de los míos. Será mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al agua. En tercero, mis hermanos, cuidemos nuestros comentarios, cuidemos nuestra lengua, especialmente en los momentos de ira, para que no salgan palabras de las que luego nos podemos arrepentir y con las maniobras perversas del enemigo de las almas, entonces después no seamos capaces de ir a pedir perdón, a arrepentirnos del pecado al que la lengua nos conlleva. Seamos cuidadosos de hablar lo que no es necesario, de comentar lo que no nos compete, de opinar en lo que no es nuestro problema, y aún siendo nuestro problema, pidamos sabiduría al Espíritu Santo para que sea Él quien ponga palabras en nuestras bocas. Desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, hoy hablamos acerca de cómo mantener nuestro hogar apartado de las garras del enemigo, del perverso demonio. Como número 4, mis hermanos, vamos a fomentar en nuestro hogar, entre nuestra familia, entre nuestros hijos y amigos, el amor a Dios, la confianza en el poder de Dios, en la existencia de Dios.
Vamos a ejercitarnos en la oración. Vamos a dar a nuestros hijos ejemplos de confianza en Dios. Vamos a dar a nuestra familia ejemplos de confianza en la voluntad de Dios. ¿Con qué frecuencia nuestros hijos nos ven postrados delante de Dios? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos nos ven orando en familia? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos asisten a la Santa Eucaristía? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos nos ven haciendo obras de amor, de misericordia, de caridad? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos nos miran arrepentidos de los errores? ¿Cuán ejemplos somos nosotros para nuestros hijos en su formación cristiana, en su formación de fe ante Dios, esa a la que estamos siendo invitados? No olvidemos que un hijo no es propiedad de los padres, un hijo es propiedad de Dios. Y ante Dios tenemos que rendir cuentas por nuestra responsabilidad y tarea como padres. En quinto lugar, hermanos, para mantener nuestro hogar apartado de la perversidad del demonio, vamos a preguntarnos con qué frecuencia nuestros hijos nos han mirado y hemos sido ejemplos para ellos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia nos organizamos en familia para meditar la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos pueden confirmar que esa palabra de Dios es la que usamos en nuestro diario vivir? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos ven que predicamos la palabra de Dios con nuestras obras? ¿Con qué frecuencia nuestros hijos de Dios escuchan de nuestros labios que la palabra de Dios es eterna y que se cumplirá y que estamos llamados a vivir según la voluntad de Dios? Hermanos, no podemos dejar de mencionar que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, nos invita a entablar una relación directa y estrecha, sincera y real con Dios a través de la oración. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, nuestro Señor Jesús claramente nos dice: donde dos o más aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir al Padre en oración, Él les concederá, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Vamos a hacer de nuestro hogar un santuario de oración. Vamos a hacer de nuestro hogar un orar, como dice la palabra, sin desmayar, sin desanimar. Que podamos mantener nuestra fe a pesar de la adversidad, a pesar de la tempestad, a pesar de los momentos difíciles. Que podamos recordar la vida de la Santísima Virgen María, la escogida por nuestro Padre, nada más y nada menos que para ser la Madre de Jesús. Y preguntémonos cómo fue la vida de María, cuánto sufrió, cuántos momentos difíciles le tocó vivir, cuánta injusticia, cuánto desprecio, cuánta indignación, cuánto abandono, viendo a Jesús en esa dolorosa pasión, en ese calvario, en esa crucifixión, en esa muerte de cruz. Que nuestros problemas, que nuestro dolor, que nuestras dificultades
nunca sean un motivo para que nuestra familia y nuestros hijos nos vean renegar o apartarnos de Dios, sino que en esos momentos de prueba clamemos a Dios la fortaleza que pide la palabra, la confianza, saber que después de la tormenta nuevamente brillará el sol. Queridos hermanos, creciendo en la fe, el canal de Dios en YouTube, hablamos hoy de cómo mantener nuestro hogar apartado de las garras del enemigo, apartado de las garras del demonio, quien se ha empeñado en destruir la familia, en destruir nuestras vidas, en destruir la obra de Dios que somos tú, que son nuestros hermanos y también yo. Un punto que no debemos dejar de considerar es el trato que nos damos entre unos y otros dentro del hogar, especialmente mamá y papá, cómo se tratan, cuánto amor se demuestran, cuánto amor demuestran a sus hijos. Muchas veces pensamos que porque están muy chicos los hijos, no escuchan nuestras conversaciones, no notan nuestras discusiones, no notan nuestras malas palabras y no nos damos cuenta de lo equivocado que estamos. Los niños, aunque parecieran estar ocupados y entretenidos, tienen su vista fija y su oído alerta a lo que papá y mamá hacen y dicen, a todo lo que dentro del hogar ocurre, aunque no digan nada, aunque ustedes ni siquiera lo notan. Y especialmente en los años de más chicos, los primeros años de vida, es cuando todo lo que ven y todo lo que escuchan va dándole forma a una personalidad. Y en la medida que más equivocados actuemos, con más errores nos comportemos, hijos más deformes mentalmente vamos a tener, con traumas, con secuelas fuertes que van a reproducir a lo largo de su vida, que les puede cambiar el carácter, alterar la felicidad, opacar su alegría, crear niños agresivos o depresivos. Vamos a medir cada palabra, vamos a medir cada acto, vamos a demostrar amor y las diferencias, vamos a hablarlas en privado. Respetemos a nuestros hijos, ellos merecen una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Y aunque no somos quien para condenar a nuestros padres, sí cada uno de nosotros puede hacer una gran cuota para que nuestros hijos reciban mucho más de lo que nosotros recibimos. Porque si de algo podemos estar seguros, es que un buen padre y una buena madre siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y cuando ocurren situaciones como esta que hieren y marcan la vida de un ser humano desde sus primeros años de vida, muchas veces es porque los padres desconocen, los padres no saben cuánto mal y cuánto daño y cuánto dolor podemos causar en nuestros hijos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de demostrar el amor en casa, tanto con la pareja como los que en el hogar viven. Cuidemos la salud mental y espiritual de nuestra familia. No menos es importante, hermanos, los comentarios que puedan surgir en conversaciones quizás imprevistas al momento de comer,
al momento de realizar actividades conjuntas en casa, cuando pudiéramos hacer comentarios inoportunos, inapropiados, indiscretos, imprudentes, de alguno de los miembros de la familia que no se encuentra presente y que no tiene la capacidad para defenderse, y quizás que en la mayoría de los casos son comentarios fuera de lugar, son comentarios que no nos competen, menos si la persona involucrada no está presente. Cuando comencemos a hablar mucho de las personas, cuando comencemos a criticar a nuestro prójimo, cuando comencemos a sentirnos bien o mejor mientras hablamos mal de otros, mientras perjudicamos a otros, mientras criticamos las actitudes y comportamientos de otros, debemos preocuparnos grandemente porque algo muy mal está funcionando en nuestra vida. Muchas veces, cuando estamos endemoniados, término que muy pocos entendemos, que a muy pocos les gusta ni siquiera tratar de comprender, encontramos paz, encontramos consuelo y encontramos alivio ante nuestras miserias, haciendo sentir miserables a otros o haciendo creer a los nuestros las grandes miserias en las que otros viven, para que así nuestras miserias se minimicen ante nuestra propia conciencia, ante nuestra propia mentira. Y olvidamos que por cada palabra innecesaria que salga de nuestros labios, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Si vives hablando mal de tu hermano y de tu prójimo, es porque no estás amando. Y bien dice la palabra de Dios, que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si no amas a tu hermano que lo ves y con el que convives y con quien compartes o has compartido muchos días de tu vida, mucho menos podrás amar a Dios que no lo ves. Pero está en ti, hermano, está en ti, hermana, el querer hoy darte cuenta, el humillarte hoy delante de Dios, el reconocerte hoy delante de Dios pecador. Porque sabes algo importante, Dios jamás desprecia un corazón arrepentido, jamás desprecia una oración hecha del corazón, una oración hecha con amor. Y algo muy importante que nosotros los humanos no conocemos y muchas veces ni podemos entender. El Señor Dios, nuestro Creador, no ha limitado los perdones y nos invita también a nosotros a perdonar siempre, porque si esperamos ser perdonados, primero debemos perdonar nosotros a todos los que nos ofenden. Y no lo digo yo, es la palabra del Señor. Y muy claro lo ha dejado Jesús, y vale la pena nuevamente repetirlo, en la oración que nos enseñó en el Padre Nuestro, cuando nos invita a orar a nuestro Padre y decir: perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que el perdón de los pecados es directamente proporcional a nuestros perdones, a nuestra capacidad de perdonar. Si no estamos dispuestos a perdonar, no seremos perdonados por Dios. Y el castigo, aunque muchos lo ignoran, muy pocos lo creen, es un fuego eterno que nunca se apaga. Es un rechinar de dientes, es perder una vida nueva en un reino nuevo, es perder esa nueva vida eterna prometida por Jesucristo después de su gloriosa resurrección. Prometió para todos y para todas las generaciones
también la resurrección en un mundo nuevo en la presencia de Dios. Una vez más, humillemos este corazón, esta mente y este cuerpo indigno, manchado y pecador ante la presencia de Dios, santo y glorioso, puro y misericordioso, para que encontremos en Él sabiduría, discernimiento, la humildad necesaria y la fe que nos hace falta para ser transformados por el amor de Dios. A ti, oh Padre, santo y glorioso, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor, que junto al Espíritu Santo vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no podemos concluir sin tomar conciencia en una de las cosas que quizás más daño puede hacer a nuestro hogar. Y se trata de nosotros mismos, de que interioricemos nuestra vida como padres, como hermanos, como amigos. Y como dice la palabra, con el amor a que Dios nos invita, con la misericordia y compasión a la que Dios nos invita a tratarnos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y cuando nos invita a ser misericordiosos y compasivos entre unos y otros, como compasivo y misericordioso es nuestro Padre. Muchos de nuestros hijos, familiares y amigos sufren como producto de nuestra vivencia, de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de vivir. Y los más afectados suelen ser los hijos. Muchas veces los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo no estudió? ¿O por qué mi hijo me desprecia? ¿Por qué mi hijo es tan indiferente? ¿Por qué mi hijo lleva una vida de desorden? Cuando nosotros interiorizamos nuestra vida y analizamos con honestidad nuestro pasado, nuestra manera de vivir, quizás podemos comprender el daño que pudimos haber causado a nuestros hijos. Quizás podemos comprender lo que hicimos y que sin darnos cuenta causó heridas en ese corazón. Para un hijo, un padre es un modelo de vida, es un héroe, y cuando ese héroe se cae, o cuando ese héroe no es el héroe que ese hijo o que esa hija pensó, entonces llegan en esa alma y en ese corazón frustraciones, tristezas, dolores que hacen inmenso daño en esa vida. Muchos hijos se sumergen en el mundo de las drogas. Otros abandonan los estudios. Otros desprecian grandemente a la madre o al padre. Muchas veces los mismos padres, producto de las reacciones de sus hijos, los desprecian
Pero la causa viene en el actuar, en la manera de vivir y de ser de los padres, que muchas veces terminan sus vidas solos. Y cuando no tienen la humildad para darse cuenta de las verdaderas causas, entonces una vida entera no es suficiente para poder rectificar y arrepentirse, para poder darse cuenta de cómo nuestro estilo de vida, nuestro creer que a nuestra manera es como debemos vivir nuestra vida, olvidándonos que somos ejemplo y somos una esperanza para esos hijos que nos siguen, que aprenden de lo que nosotros hacemos y decimos. Y la gran pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Cómo enmiendo el error? Y si aún hubiese tiempo, si aún hubiese vida y esperanza, una de las primeras cosas es reconocernos miserables, pecadores, indignos de Dios. Es reconocer que nuestro estilo de vida hirió a muchos y dañó a muchos. Y después de un acto profundo de arrepentimiento y de contrición con Dios, ir a donde ese hijo, ir a donde esa hija, ese esposo, esa esposa, ese familiar, ese amigo, y reconocernos delante de ellos miserables, pecadores, pero sobre todo arrepentidos. Pidamos a Dios que nos permita darnos cuenta mientras tengamos vida, porque mientras tenemos vida es el tiempo que tenemos para arrepentirnos, para rectificar, para expresar amor, para manifestar obras de caridad, de misericordia, de compasión, que son las que un día nos permitirán ganar ese cielo prometido por Jesús después de esta vida. Cielo nuevo y tierra nueva, en un mundo nuevo y maravilloso, donde vive Dios en la gloria de los cielos, en la misma presencia de Dios. El momento es hoy, el momento es ahora. Recordemos, nuestros hogares son santuarios de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia. Nuestro hogar debe cuidarse como la niña de nuestros ojos. Nuestro hogar debe cuidarse y luchar porque sea un lugar verdaderamente sagrado del amor de nuestros seres queridos, del amor y futuro de esa familia que Dios nos regala. Vamos a cuidarlo de la maldad, vamos a cuidarlo de aquel vecino que solo viene a traer cuento y chisme, de aquel hermano, de aquel tío, de aquella tía, de aquel cuñado, de aquel familiar que solo sabe sembrar cizaña, que solo sabe día tras día hablar mal y hablar mal. No seas tú cómplice, no seas tú corresponsable de la perdición de esa y de muchas otras almas. Vamos a ser como Dios, morir por la verdad y poner a cada uno de esos hermanos delante de la palabra de Dios, y no permitamos ni seamos cómplices de la perversidad de la lengua de muchos. Recuerda una vez más que la lengua fue encendida por el mismo infierno. Lo podemos leer en el capítulo 3 de la carta de Santiago, el apóstol Santiago. Y está puesta para la perdición de las almas. Dice que es como un pequeño fósforo capaz de incendiar un infierno. Hoy está en ti. Ciertamente tenemos ese libre albedrío que nos regaló Dios, pero para usarlo con sabiduría, esa sabiduría que solo el Espíritu Santo nos puede dar cuando con fe y amor y plena confianza la pedimos. Que Dios nuestro Señor nos ayude y nos guíe y nos conceda la alegría de amar, de perdonar, de arrepentirnos y de rectificar nuestros errores. Que del cielo desciendan sobre nosotros amor, misericordia, la gracia divina y sus santas bendiciones que nosotros en la tierra recibimos con plena confianza en el amor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.